Pusika, tu Ousuka, tu Eyukaru. Araura, Chi Asibukai, Chi Arinkai, Musisai, Chongwa Hapu Supura Noho, Ruin, Mutuin Guay. Míralo, Rafa. La marihuana es la felicidad del mundo. Haharesu Puyurian. Hoy kuchita ya, yuin namuin na gringo kan. Para eso que es la plata, para gastársela. Naisista ja vaikkei muijari hunakaan. No somos hermanos, Rafa. ¡Rafa! Sí, sin quererlo, pero como necesitándolo. Habíamos hecho esas otras 4 películas como en una colaboración muy fuerte, no solamente desde la producción, una colaboración creativa y pues uno va cambiando con el tiempo y creo que necesitaba un poco contar esta historia. Sí, sí, realmente siempre había trabajado como productora. Nosotros nos conocimos y empezamos a hacer cine juntos en la escuela de cine y yo me decanté por la producción, me descubrí que podía, pues digamos que trabajar muy bien desde ahí, organizamos nuestra empresa productora, nuestra forma un poco de vivir y de tener bases sólidas. Y con el tiempo, digamos que mi participación creativa empezó a ser como más fuerte, más grande. En la película pasada, pues tuve un trabajo muy fuerte desde el trabajo con Ciro, un poco con el guión y con Jacques Toulemont, quien fue también guionista de la película. Y luego en el montaje, entonces como que me fui dando cuenta que pues que esas cosas, como que esas ideas que estaban en la cabeza realmente pues parecía que estaban funcionando. Y me lancé a dirigir pues también sin quererlo, pero necesitándolo, ¿no? Queriendo pues contar esta historia desde un punto de vista femenino y ese no era el lugar desde el que Ciro la podía contar, entonces me obligaba a mí a lanzarme. Sí, pues nosotros descubrimos esta historia 10 años atrás cuando estuvimos haciendo los viajes del viento y es una historia que se quedó dando vueltas durante mucho tiempo y como con la idea de hacer como una gran película de gángsters, pero pues también sabiendo que éramos muy inmaduros, que la cinematografía también colombiana era muy inmadura, pero siempre con este deseo de hacerla. Y antes de hacer El abrazo de la serpiente, pues en Colombia se lanzó un estímulo que nos permitió pensar en una película, digamos, de un tamaño más grande y con el éxito que tuvo El abrazo de la serpiente, pues fue fácil financiarlo, pero también digamos que era una película que a mí me conectaba mucho con la infancia y pues con las historias que había visto en mi barrio, en los amigos de mis hermanos, en familias muy cercanas, entonces pues esta historia de la bonanza marimbera como que me conectaba mucho pues, con los orígenes. Sí, la bonanza marimbera es una época que fue entre los 60s y los 80s, que fue el primer tráfico de drogas y fue específicamente sobre la marihuana, ¿no? Fue el momento en el que los gringos llegaron buscando marihuana pues en toda esta época, este periodo hippie, llegaron buscando marihuana y resulta que la marihuana que se dio en la Sierra Nevada de Santa Marta es una de las marihuanas más cotizadas, que es la Santa Marta Gold. Y esto pues empezó a generar como todas las bases de lo que fue posteriormente el narcotráfico, pero lo que generó hacia nosotros pues fue una inundación de una cantidad de dinero,
sí, una cantidad de dinero que además que trajo consigo mucha violencia, porque pues en el norte, lo que pasaba en el norte de Colombia es que habían también como unos códigos de tradición y unos códigos de honor muy fuerte entre las sociedades, entre las familias, en los clanes. Entonces digamos que la bonanza marimbera inició en el desierto, inició en Santa Marta, inició en la sociedad guayú, pero permeó todo el norte de Colombia inicialmente y posteriormente toda la sociedad, y luego se traspasó a lo que fueron los carteles de la droga, y el cartel de Cali y el cartel de Medellín, que pues digamos que esa es una historia que se sabe más, pero el origen fue justamente pues plantado en esa época a través de la bonanza marimbera. Y se acabó cuando la marihuana fue legal en Estados Unidos, ¿no? Cuando cultivar marihuana en California y en Colorado se hizo legal, pues se acabó el negocio para los colombianos y se trasladó pues para para el negocio de los carteles, que es el negocio de la coca. Pues casualmente pues no hay muchas novelas, no hay muchas crónicas, y lo que nos encontramos en la región hace 10 años es que la gente estaba desbordada en querer contar esas historias por las que había pasado, y las contaba de una manera que era, pues si bien es una historia que trajo mucha violencia y mucha, digamos que tragedia, pues muchas familias se acabaron, mucha destrucción, pues también es una historia que es contada un poco como una época dorada en la que pues cosas surreales pasaron con la cantidad de dinero que llegaban. O sea, la idea de enterrar avionetas en el desierto es real, ¿no? Hay otra historia que pues digamos que nos contaban que es supremamente excéntrica, y es que Rolex vendía la mayor cantidad de relojes en esa zona, y todo el mundo tenía Rolex, inclusive los burros tenían Rolex en cada pata. Entonces, o sea, como que todas estas historias son unas historias que uno dice, ¿qué es esto? Y con la forma en la que ellos nos las contaban, pues le hacía uno pensar como en una época dorada, pero también en una época en la que todo este negocio se dio de una manera inocente, y en una época en la que no se sabía en lo que se estaban metiendo, y en la que había una cantidad de dinero que llegó y de violencia que llegó, pero es una historia en la que estuvo metida no solamente la sociedad guayú, la gente del norte en Colombia, y eventualmente toda la sociedad. O sea, cuando uno, por ejemplo en la película hay una escena en la que pesan los dólares, ¿no? Y esto sucedía en el Banco de la República. En el Banco de la República se cambiaban los dólares por pesos, y el dinero no se contaba, se pesaba. Entonces esto es una cosa en la que estuvo metido como desde el alto gobierno hasta abajo, pero pues digamos que fue pues toda esta historia un poco inocente, ¿no? De la forma en la que se transforma una sociedad. Pues teníamos como unas fuentes de las que bebíamos. Yo creo que cuando uno hace, pues para hacer cine y para entenderse, inclusive pues entre el equipo, entre director, productor, entre dos directores, o sea, para entendernos pues marcamos referencias, y parte de las referencias pues sí eran pues como las películas de gangsters, el western, ¿no? O sea, todo este mundo en el que todo sucede al margen de la justicia, o sea, como en su propia ley. Y la idea de querer contar esta película en forma de tragedia, ¿no? Como en esta forma en la que sentimos que ha sido para nosotros, pues que ha sucedido todo el fenómeno del narcotráfico, y también agarrándonos de los recursos de lo que vemos en la literatura, que es como el realismo mágico, como todo el mundo García Marquiano, que también lo decodificamos y lo investigamos, y encontramos que este mundo del realismo mágico obedece a la forma de ver el mundo de la sociedad guayú, ¿no? Y lo que encontramos es que García Márquez había sido criado por pues digamos que quienes lo habían criado habían sido guayús, y esta forma de ver el mundo y esta relación con lo natural y con lo sobrenatural, y la relación con los sueños y la relación con los muertos, es la forma en la que los guayús se aproximan a la vida y a la existencia, como ven su realidad, y entonces lo decodificamos también un poco para traerlo a la película, todo este mundo.
Cuando empezamos a hacer esta película nos dimos, pues sabíamos que estábamos entrando en un riesgo muy grande al querer hacer una película de género, de un género que se ha explorado y que se ha explotado tanto, hacer una película sobre la historia del narcotráfico, cuando hay un mercado que dice que está saturado de las películas sobre Colombia y sobre el narcotráfico. Entonces teníamos como muchas cuestiones, como muchas amenazas, ¿no? Y parte de esas amenazas es que pues todas estas historias que nosotros llegamos allá y que nos contaban, obviamente nos la contaban los hombres que habían sido, digamos que los protagonistas, o más bien los que hablan sobre estos temas, ¿no? Y cuando nos las contaban, pues hablaban de cuántos kilos habían mandado, de cuántas casas tenían, de cuántos carros, de cuántas armas, de cuántos muertos tenían encima, de cuántas mujeres. Y esa es una historia que nosotros ya conocemos de mil maneras contada, ¿no? Lo que no habíamos escuchado o sea, y lo que queríamos contar es la historia de una familia pues de su ascenso y caída, ¿no? Que se construye y se destruye a sí misma también. Y a medida que nos acercamos a ese mundo wayuu y nos dimos cuenta que las mujeres efectivamente tenían esa función, ¿no? Ellos dicen que las mujeres wayuu tienen una función que es trabajar en la frontera, y la frontera quiere decir trabajar en el comercio, porque ellas son las que hacen las artesanías y salen y las venden, trabajar con las instituciones a nivel político, porque son las que hablan español y las que transmiten un poco, y las que negocian de la comunidad hacia afuera. Y también trabajar en la frontera de lo espiritual, ¿no? Entonces trabajan en la frontera de la magia y del sueño. Entonces eso pues digamos que las hace unas mujeres como supremamente poderosas, pero al mismo tiempo están en una sociedad machista, es una sociedad en la que los hombres son los que hablan, los hombres son los que deciden también, ¿no? Así ellas, digamos que tengan ese poder, pues es un poder que está un poco atravesado por el silencio. Y pues la búsqueda de ese personaje también, pues digamos que era una búsqueda, pues uno ve pues los reflejos hacia nuestra sociedad son muy fuertes, ¿no? Los reflejos hacia nuestras voces, hacia nuestra presencia también pues es muy fuerte pues, en la sociedad, no solamente en la wayuu, sino en la occidental. Y es ahí también cuando yo digo, ok, vamos a trabajar esta película desde este punto de vista femenino, y pues este punto de vista pues me va a hacer a mí saltar a la silla de dirección sin quererlo, pero creo que es algo necesario, pues no solamente para la historia, sino para mí. Sí. Pues lo que ha pasado con nosotros es que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, y estas relaciones pues han sido pues, visiones no conjuntas, pero sí compartidas, y compartidas desde la diferencia. O sea, lo que tenemos claro es que Ciro y yo vemos las cosas absolutamente diferentes, que cada uno le imprime su diferencia a la película, y que esta diferencia se ve en la misma película. Entonces hay cosas en las que Ciro es más fuerte, hay territorios en los que Ciro es más fuerte específicamente y yo soy más fuerte en otros. Entonces lo que hemos hecho y lo que ha resultado de todos estos años de trabajo es que podemos combinar esas dos visiones, ¿no? Y un poco pues dar la casualidad de que en lo que Ciro es más fuerte yo soy más débil, y en lo que él es más débil yo soy más fuerte. Entonces cada uno lidera en diferentes momentos. Me acerqué mucho a la dirección de actores, pero digamos que Ciro siempre había trabajado pues, con actores naturales en sus últimas películas, y pues hay una figura que es súper indispensable en este trabajo con los actores naturales, que es el preparador de actores, el coach, ¿no? Que es como quien hace como todo el entrenamiento. Entonces yo siento que en la dirección de actores un poco estábamos los tres, también cada uno trabajando desde las empatías. Yo tenía una relación, digamos que muy fuerte con la construcción de los personajes y con la construcción de la relación entre estos personajes. Entonces, pero digamos que cada uno tenía cuestiones más claras, y pues así los dirigimos también. Sí, digamos que Ciro trabaja más sobre el corte en el rodaje, y yo sobre el corte en la sala de edición. Carminia es una actriz de teatro de mucho tiempo. Ella había hecho una película, pero es una actriz de teatro, y
Rapayet es un actor que había trabajado normalmente en televisión, más en telenovelas. Natalia Reyes es una actriz que en ese momento había hecho una película antes, había tenido unas novelas y ahora es la protagonista de Terminator. Eh, y ellos se mezclan con actores no profesionales, ¿no? Y hacen un trabajo conjunto, hacen un trabajo muy bello porque es un trabajo de un entrenamiento conjunto durante varias semanas, un trabajo de mutuo aprendizaje, ¿no? Los actores profesionales no solamente tienen que aprender el idioma, sino que es ser wayuu, cómo se teje una mochila. A Natalia, por ejemplo, le hicimos un encierro, estuve encerrada 3 días sin celular, aprendiendo a tejer y aprendiendo a qué es ser una mujer wayuu. Entonces, pues es un trabajo como de una mutua colaboración. Sí, él es un poco el consiglieri de, de los wayuu. Es el consiglieri de los clanes, de las familias. Es el palabrero, pero en la sociedad wayuu hay una cosa muy bella y es que esta figura del palabrero es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y también esa ley de ellos ha permitido la armonía entre los clanes durante mucho tiempo. Efectivamente hay digamos que una violencia muy fuerte, pero esa violencia se puede mediar a través de la palabra y a través de la negociación, lo que la hace una sociedad supremamente interesante porque es una sociedad tradicional, pero es una sociedad súper capitalista también. Pero ellos durante pues, todos estos siglos han podido mantener el equilibrio a través de la palabra. Los cantos, el cantor Hayechi es el cantor es quien canta las historias y quien cuenta las historias de los wayuu, y nos encontramos con ese personaje. Realmente eso sí fue casi un encuentro casual y casi de último momento, porque tuvo que ver con la llegada del músico compositor que es Leo Heilblum, un músico increíble mexicano, que va por el mundo conociendo músicas tradicionales y componiéndolas y recreándolas para el cine. Entonces él nos pidió que debía ir a buscar en La Guajira los sonidos, los instrumentos, y buscando esos sonidos y esos instrumentos se encontró a los cantantes de Hayechi y lo incorporamos, y pues para nuestra película, que tenía como pues toda esta estructura de tragedia, la figura de un narrador, pues digamos de este narrador de las historias y de los cuentos, pues era perfecta. Sí, esta relación que los wayuu tienen con los pájaros, ¿no? Y esta relación que tienen pues también con los pájaros, que son los mensajeros, ¿no? Y esos son los mensajeros, efectivamente, como tú lo dices, en la sociedad, ¿no? O sea, en muchas sociedades, o sea, la figura del Espíritu Santo, o sea, la figura de las aves de mal agüero, siempre son figuras de mensajeros. Pero también hacían alusión a estos pájaros de metal que llegaron al desierto, ¿no? Y también hacen alusión a la idea de la bonanza, que es la idea de la estación, y estos pájaros que llegan en una estación y cuando termina esa estación se van y no dejan nada, ¿no? Entonces a la idea transitoria del evento, del alma, pues, como de todas las asociaciones que tenía, y pues para nosotros la idea del título es como una idea que no represente algo en particular, sino como una imagen. Pues es una metáfora sobre si nuestra historia en la que estamos metidos, en esta historia trágica en la que estamos metidos, pues no solamente sobre, pues digamos que tiene que ver con el narcotráfico, sino con como la forma como se ha constituido la sociedad, esta necesidad pues de violencia y de poder que ha sido transversal a lo largo de nuestra historia. Pues vamos a ver, yo los estoy desarrollando por ahora. Estoy desarrollándolos, estoy más dedicada pues como a los procesos de guión. Hay una película que queremos hacer juntos, y hay una película pues que tal vez que yo haga sola, pero pues para mí no es un interés realmente, o sea, creo que Ciro y yo nos complementamos muy bien. Es posible, por ahí hay un proyecto en camino. Noholero, Tarapoja en Suchico.
Kamu guys, bapak itu. Nahotsutta jäädä puhawain.